Son las 8 de la mañana y hoy es 1 de enero del 2026. Mientras muchas familias despiertan después de la celebración, en A Tiempo Noticias hacemos una pausa necesaria. Una pausa para mirar hacia atrás y recordar los hechos que marcaron la segunda mitad de 2025. Este es un programa especial de Año Nuevo, un recuerdo informativo, humano y cercano de julio a diciembre. Y por cierto, julio lo arrancábamos con el fallecimiento de María de Jesús Mundo, de 80 años. Esta mujer que allá en la central de autobuses de Puebla estuvo en la espera de sus hijos. Su historia conmovió a miles por la perseverancia y la esperanza que mantuvo hasta el final. Autoridades confirmaron que murió por causas naturales y el caso reavivó el debate sobre desapariciones y también atención a víctimas. ¿Te acuerdas de este caso? Claro, que conmocionó mucho a la sociedad poblana, que incluso fue nota nacional por el contexto. Una mujer que pues decían vivía prácticamente al interior de la Capu y que pues había muchas leyendas o teorías en torno a su presencia en la central de autobuses. Una, que la habían abandonado los hijos, se mencionaban 3 hijos, posteriormente se mencionó que era una hija quien la había dejado ahí a la espera, porque ella decía que pues estaba a la espera de que su hija en algún momento volviera por ella. Sin embargo, posteriormente se da a conocer que sí hubo quien reclamara el cuerpo y me parece que sí, efectivamente fue uno de sus hijos. Esto ocurría justamente un 24 de julio. Y posteriormente, bueno, pues también dentro del séptimo mes del año, el 29 de julio, Stanley H., un extranjero de 35 años, fue asesinado a balazos durante un asalto en el estacionamiento subterráneo de Plaza Solesta. Este crimen ocurrió frente a su esposa, donde los agresores huyeron en motocicleta. La fiscalía abrió carpeta de investigación. El hecho generó alarma en zonas comerciales y sobre todo mucha indignación por la manera tan trágica en la que le arrebataron la vida. Después se daba a conocer que era una peligrosa banda de robarrelojes o cosas de valor de lujo y que operaba justamente en inmediaciones de Solesta y otras plazas comerciales. Posteriormente se da a conocer que el hombre había comprado un reloj de alta gama de lujo en Angelópolis, en este centro comercial, y de ahí se trasladó a Solesta, que es lugar donde pues lo fueron siguiendo estos maleantes y le arrebataron la vida. Y que el mismo vendedor es el que lo pone en el ojo con los delincuentes, es el vendedor el que le vende ese reloj, el que le dice, el señor lleva un reloj de un alto valor. Fíjese que una hazaña que se repite y ahora de manera familiar, el poblano Abraham Jauli Aguirre, el hijo de Salomón Jauli, inició el 29 de julio y completó el cruce a nado del Canal de la Mancha a la madrugada del 33 kilómetros nadando a mar abierto entre Inglaterra y Francia. Esta hazaña fue validada por autoridades deportivas y Puebla celebra el logro que había realizado su padre, que se caracterizó, entre otras cosas, sí, Marta Auditorio, por nadar a mar abierto y también romper récords importantes. Así es, y dentro de este mes también, bueno, pues un autobús de la empresa Línea de Oro cayó a un arroyo, esto en Ixtacateopan, dejando 9 muertos y 18 heridos. Equipos de emergencia realizaron rescates durante horas y, bueno, pues autoridades se dedicaron a investigar las causas de este accidente, que también fue muy lamentable y muy sonado, con la pérdida de la vida de 9 personas. Esto nos llevó a remontarnos a recordar aquella tragedia ocurrida en el Osochitlán, allá en la Sierra Negra, cuando después de varios días de lluvia, una luz sepulta un autobús donde fallecen todos los ocupantes. El autobús iba lleno a reventar y que pues otra vez habla justamente de algunos y de algunas imprudencias y de algunos caminos que son sumamente peligrosos y donde los autobuses van mordiendo raya en los precipicios, donde hay un solo camino, el doble sentido muy peligroso, sobre todo en la noche, de esto que le contamos también en el mes de julio de 2025. Fíjese que también a nivel mundial, esto que ocurrió allá en Tomorrowland, en Bélgica, el escenario principal se incendió días antes del arranque del festival en Boom. La organización confirmó daños y ajustes en la producción y el evento mantuvo actividades aún con los cambios operativos, lo que generó también fuertes críticas. Así es, y después de esto, bueno,
bueno, pues el 29 de julio, un sismo de 8.8 grados sacudió Kamchatka, esto en Rusia. Con esta magnitud, este terremoto, bueno, pues activó las alertas de tsunami en el Pacífico, donde se reportaron daños en la región y autoridades mantuvieron monitoreo por posibles réplicas que dejó, bueno, pues graves daños materiales en esa zona de Rusia y que, bueno, pues México se caracteriza, por ejemplo, el mes de septiembre por los fuertes sismos que ha vivido. Sin embargo, en este caso, el mes de julio fue tema y nota a través del sismo, aunque en otra parte del mundo. Y también, ¿por qué lo fue México? Porque recordará usted que nuestros famosos topos acudieron justamente al rescate de las víctimas y se caracterizaron, yo recuerdo la cifra, no, espero no equivocarme, cerca de 10 a 15 personas habrían rescatado el grupo de rescatistas mexicanos. 8.8, recuerda usted que si de algo sabemos en este país es de temblores, es de sismos, es de rescate, es de solidaridad. Los rusos tenían una estrategia, pero los topos, me acuerdo que en ese entonces muchos rusos se quedaron sorprendidos por la estrategia de colocar las cadenas humanas que ayudaran primero a remover los escombros y posteriormente a sacar mascotas, a sacar ya con apoyo de las autoridades socorristas las víctimas, en algo que México nuevamente levanta la bandera. Pues mira, Marta, lamentablemente por las experiencias que hemos vivido. Sí, muy lamentables, bueno, los dos más graves durante el mes de septiembre y que bueno, pues aquí en Puebla deja rezagos justamente el último sismo del 2017 con la pérdida de San Alejandro, que bueno, posteriormente más adelante les daremos a conocer, después de varios años vuelve a ser inaugurado. Pues así es como llegamos justamente y lo que ocurrió, lo más importante, en el mes de julio. Así es, que es lo siguiente. Estas son las notas más importantes de julio. 4 de julio, un autobús de la empresa Línea de Oro cayó en un arroyo de Ixtateopan, Guerrero, dejando 9 personas muertas y 18 heridas. 24 de julio, falleció María de Jesús Mundo, de 80 años, en la central de autobuses de Puebla. Durante años esperó hay noticias de sus hijos desaparecidos. Su historia conmovió al país y revivó el debate sobre la atención a personas de la tercera edad. 26 de julio, se conmemoró el Día de los Abuelos, una fecha dedicada a reconocer su papel fundamental en la familia y la transmisión de valores. 29 y 30 de julio, el poblano Abraham Jabli Aguirre cruzó a nado el Canal de la Mancha, recorriendo más de 33 kilómetros entre Inglaterra y Francia. 29 de julio, un sismo de magnitud 8.8 sacudió Kamchatka, Rusia, activando alertas de tsunami en todo el Pacífico. Estas fueron las notas más importantes de julio. Te informó para Tiempo Noticias, Carmen Juárez. Y bueno, agosto estuvo marcado por seguridad, justicia y decisiones que impactaron la vida diaria. Por ejemplo, accidentes en el segundo piso de la autopista México-Puebla, donde un tráiler se impactó contra una patrulla de la Policía Estatal en el segundo piso, con saldo preliminar de un agente fallecido y otro más prensado dentro de la unidad. Metros adelante, otro tráiler se incendió y elementos de emergencia atendieron el siniestro y realizaron cierres viales. ¿Te acuerdas de este accidente tan sonado? Mi compañero Osair Viveros intentó llegar al lugar del accidente, no pudo, porque evidentemente el tráiler le pega a la patrulla que estaba parada y después ese mismo vehículo se viene abajo del segundo piso de la autopista, lo cual desató también una fuerte controversia en cuanto a la velocidad a la que se corre en el segundo piso, ese tramo donde hay que pagar hasta bajar en lo que es la zona del outlet. Ahí pues se hablaba de que algunos traileros que ya van muy rayados en tiempo, pagan la caseta para poder correr a lo que quieren y que había provocado este accidente. Recordemos que ese tráiler es detenido por la patrulla, lo está infraccionando cuando viene el otro y los impacta en unas imágenes que todavía tenemos en la cabeza lamentables de esto que ocurrió allá en la México-Puebla. Así es. El 1 de agosto, por cierto, un juzgado de distrito emitió sentencia absolutoria y ordenó la libertad inmediata de Israel Vallarta Cisneros, tras casi 20 años en prisión preventiva. La resolución se dio con acompañamiento de la Defensoría Pública, familiares y periodistas. El caso reavivó el debate sobre el sistema penal. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel Vallarta detenido por este crimen que nunca cometió, que nunca le pudieron confirmar y que finalmente después de 20 años le dicen: pase usted, una disculpa, trate de rehacer su vida después de 20 años en la cárcel? En prisión, ¿te imaginas el trauma, la carga social, económica y de todo tipo que pues atraviesa una persona después de estar 20 años privado de su libertad?
Pero mientras, Florence Cassés, desde hace mucho tiempo Sí. la francesa estaba en casa por un montaje de televisión que le permitió un vacío legal para que su abogado la pudiera sacar de prisión. Pero como Israel Vallarta no tenía dinero, pues él sí se aventó los 20 años después de esto, que usted recordará tristemente, pues nos puso de frente a esta realidad brutal donde un montaje televisivo estuvo por encima de las leyes mexicanas. Así es, parte de lo que ocurría también durante el mes de agosto, donde el presidente Donald Trump anunció una nueva serie de aranceles para decenas de países, modificando el panorama del comercio internacional. Analistas advertían impactos en cadenas de suministros y precios, y gobiernos reaccionaron con cautela y negociaciones, algo que se preveía desde el mes de enero, arrancando el año, una vez que Donald Trump tomó protesta como presidente por segunda ocasión de los Estados Unidos de América, y que, bueno, pues dentro de lo que comprende para México, la presidenta Claudia Sheinbaum ahí negociando el tema arancelario para no afectar tanto la economía del país. Mientras tanto, en los espectáculos fallecía Shaba Drago, el cantante del grupo Coda, ese que cantaba Y aún te amo, ¿se acuerda de esa canción que se oía en todos los antros? Bueno, él murió el 21 de agosto tras padecer cáncer de estómago. La noticia fue confirmada por su perfil oficial y el rock mexicano expresó condolencias y homenajes. Vimos su deterioro poco a poco después de que se le diagnosticó, hasta que finalmente perdió la lucha contra esta enfermedad. Así es. Mientras tanto, en Puebla se confirmó la construcción del cablebús, se delinearon rutas, se avaló viabilidad por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y se anunció que la primera fase iniciaría en diciembre, conectando zonas como Bosques de San Sebastián y también reduciendo los tiempos de traslado, justamente como parte de una mejora en cuanto a movilidad aquí en Puebla. Mientras tanto, en esas estábamos cuando la Secretaría de Movilidad anuncia los simuladores de manejo para licencias en Puebla. Se acabaron las pruebas de manejo físicas, colocan simuladores en el SIS, y ¿qué cree? Que desde el inicio mucha gente no pudo pasarlas. Finalmente se colocaron 30 equipos que funcionan hasta el momento, y le digo algo, sabemos de buena fuente que muchos no la están pasando. Es decir, no es un examen de barco, es para que realmente aquellos que tramitan la licencia de conducir lo tengan, o los que le lleven a obtener lo hagan con una plena conciencia de lo que significa manejar en Puebla. Así es. Y también, bueno, pues a nivel nacional, Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos y aseguró haber sobornado a policías y a políticos mexicanos. Admitió tráfico de más de 1.5 millones de kilos de cocaína bajo su liderazgo en el cártel de Sinaloa. Y bueno, este caso tuvo impacto evidentemente internacional luego de que fuera muchos años buscado por el gobierno de Estados Unidos, donde finalmente tras su captura se declara culpable por estos delitos, empezando por el tema de narcotráfico. Ahora, no lo captura Estados Unidos, recordemos que lo traicionan sus ahijados, los chapitos, que lo llevan con engaños a Estados Unidos, lo suben a una avioneta casi sedado y ahí lo entregan a los Estados Unidos para que pudiera negociar también con Estados Unidos la sentencia para Joaquín El Chapo Guzmán y para el famoso ratón. Y de esta manera nosotros llegamos ya al final del mes de agosto. Vea usted lo siguiente. Estas son las notas más importantes de agosto. 1 de agosto, le otorgaron la libertad inmediata a Israel Vallarta Cisneros, tras 20 años en prisión preventiva. Cisneros fue detenido en 2005 con un montaje televisivo que lo señalaba como secuestrador de la banda Los Zodiaco. Del 9 al 24 de agosto se celebró la 24ª edición del Festival del Chile en Nogada en San Nicolás de los Ranchos, donde participaron 50 cocineras tradicionales. 24 de agosto, el gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó la construcción del cablebús, que contará con 4 líneas. La primera conectará el CIS de Angelópolis con el Parque Juárez. La segunda irá del Parque Juárez hasta Xonaca. La tercera conectará Xonaca con el Cerro de Amalucan. Y la cuarta irá del Parque Biblioteca a la Unidad Deportiva Vázquez Raña. 25 de agosto se implementó el uso de simuladores de manejo como requisito obligatorio para obtener o renovar licencias de conducir en Puebla. El mismo día, el Mayo Zambada se declaró culpable de narcotráfico y aseguró que sobornó a políticos y policías en México. Este fue el resumen de agosto, informó Elishak López. Hacemos una pausa, auditorio. Regresamos con la segunda mitad del 2025.
Y llegamos al mes patrio, septiembre, el mes de la patria. El primero de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum rendía su primer informe de gobierno desde Palacio Nacional con motivo de los primeros meses de su administración. En este mensaje destacó como eje central los programas para el bienestar. También subrayó apoyos sociales, pensiones, becas y transferencias directos a millones de familias. El documento fue enviado al Congreso de la Unión y el discurso marcó la línea política y social del inicio del sexenio con énfasis en la continuidad del proyecto de la llamada transformación nacional. Entre el 6 y 7 de septiembre de 2025 también autoridades federales y estatales desplegaron operativos aquí en Amozoc tras la desaparición de 11 hombres que habrían sido engañados con supuestas ofertas de trabajo. En este operativo participaron la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército y también la Marina. El 7 de septiembre la Fiscalía informó la detención de 11 personas, así como el aseguramiento de inmuebles, armas y droga, mientras continuaban estas labores de búsqueda. ¿Te acuerdas que les habían dicho que se irían a Canadá, entre otras ciudades, a trabajar? Con engaños, y que va de la mano justamente con lo que ocurre en Jalisco, en un rancho en el que, bueno, pues también a través de falsas ofertas de empleo ligadas directamente a células criminales o al crimen organizado, eran engañados, llevados a este rancho, no pasaban la prueba o decidían retirarse y eran asesinados, convirtiendo el lugar en un crematorio. Entonces de ahí surge la preocupación aquí en Puebla en cuanto a estas falsas ofertas de empleo, y es donde interviene la Fiscalía y otras autoridades para evitar se vuelvan a repetir estos hechos. Sobre esto, la buena noticia vino el 8 de septiembre. Buena noticia y un respiro para las familias, primero que nada, y luego para la autoridad, porque ese día la Fiscalía confirmaba a través de la fiscal Idamis Pastor Betancourt la aparición de estos 11 desaparecidos. Las autoridades detallaron que las víctimas habían sido citadas mediante estas falsas ofertas laborales. El caso generó preocupación por los métodos de reclutamiento y también reforzó el debate nacional sobre las desapariciones, la seguridad y ¿sabe qué? Sobre la inseguridad que se vive en esa zona de Amozoc, donde pues el alcalde Severiano nomás no ha dado un alcalde que fue reelecto y que seguramente los ciudadanos se siguen dando de topes porque no ha podido dar resultados en materia de seguridad. No, y que trae ahí incluso nexos de dudosa procedencia. Mientras tanto, el 10 de septiembre, el activista político estadounidense Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, fue asesinado a tiros durante un evento público que se realizó en una universidad de Utah, allá en Estados Unidos. Este ataque ocurrió mientras participaba en una actividad de debate político y las autoridades informaron la detención de un sospechoso, y el homicidio provocó reacciones inmediatas en el ámbito político y mediático internacional. Oye, qué video, ¿no? En el momento en que está pronunciando el discurso, está sentado en su silla y de pronto se oye el disparo y solo se ve cómo se va hacia atrás. Posteriormente recordará que Donald Trump lamentó los hechos. Era un seguidor de Trump, un hombre de ultraderecha, ultraconservador, y hubo personajes en redes que se burlaron de esta muerte. Donald Trump a uno le quita la visa y el otro lo mete a la cárcel en este lamentable asesinato. Pero algo que también ha marcado hasta el momento el tema de la vialidad es que el 12 de septiembre una pipa de gas explotó en la alcaldía Iztapalapa, allá en la Ciudad de México, provocando una de las tragedias urbanas más graves del año. Hay quienes comparando incluso esto con San Juanico. La explosión dejó decenas de personas muertas y heridas, además de daños severos en viviendas y vialidades. Autoridades capitalinas implementaron restricciones al transporte de materiales peligrosos y reforzaron medidas de seguridad tras el siniestro. ¿Qué imágenes estas? Impactantes, y una de las historias que más cimbró fue la de la abuelita Alicia, esta mujer que incluso en imágenes pues la postearon en diversas partes del mundo, cuando con su cuerpo cubre a su pequeña nieta que sufrió quemaduras de 2º y 3er grado y que fue trasladada a Texas posteriormente para tratamientos médicos de injertos de piel y otras cosas para el tema de las quemaduras, y que finalmente fallece gracias a que ella con su cuerpo protegió a su pequeña nieta, me parece de ni siquiera 2 añitos de edad, y de esa manera salvarle la vida. Sí, lo comparan con San Juanico, Marta, auditorio, en el sentido de ver correr a las víctimas con el fuego en el cuerpo. Y también a partir de esto vino una regulación que permanece hasta hoy
de que las pipas no pueden circular por algunas vialidades con una determinada capacidad de combustible o a determinada velocidad. Les pusieron un sensor y hay, dicen, sanciones duras para quien cometa este tipo de ilícitos. En esas estábamos cuando también el mundo del espectáculo, Hollywood concretamente, da a conocer que el 16 de septiembre fallece el actor estadounidense Robert Redford, el galán de nuestras abuelas, a los 88 años, considerado una de las grandes figuras del cine mundial. Robert Redford protagonizó clásicos, por ejemplo, como Butch Cassidy and the Sundance Kid y Los Hombres del Presidente, además de ser fundador del Festival de Cine de Sundance. Su muerte genera homenaje en la industria cinematográfica y reacciones a nivel internacional. El galán de muchas películas de Hollywood fallecía el 16 de septiembre. Y de esta manera cerramos también el mes patrio con estas noticias del espectáculo. Vamos a ver qué fue lo más fuerte que aconteció durante el mes de septiembre. Estas son las notas más importantes de septiembre. 7 de septiembre, un operativo en Amozoc halló a 11 hombres desaparecidos, quienes habrían sido secuestrados con supuestas ofertas de trabajo. 10 de septiembre, una pipa que circulaba sobre el distribuidor vial de la Concordia en Iztapalapa, Ciudad de México, volcó y explotó, causando la muerte de más de 30 personas y dejando decenas de heridos. Se convirtió en uno de los hechos que por un momento frenó al país entero. El mismo día, asesinaron al activista conservador Charlie Kirk. A sus 31 años, recibió un impacto de bala en el cuello que lo hirió de muerte. Todo esto a ojos de cientos de estudiantes en una universidad de Utah. 16 de septiembre, falleció el actor Robert Redford a los 89 años, reconocido por ser una de las figuras más influyentes en la historia del cine. Además, fue pionero del cine independiente en Estados Unidos. 28 de septiembre, se conmemoró el Día Mundial de las Noticias, con la finalidad de destacar la importancia del periodismo en la emisión y acceso a las noticias confiables, veraces y a tiempo. Este fue el resumen de septiembre, informó Elishak López. Octubre dejó emergencias, debates legales y también crisis humanitarias. En octubre de 2025, Puebla enfrentó una emergencia por lluvias considerada una de las más graves del año. Estas precipitaciones afectaron 38 municipios y 68 comunidades de la Sierra Norte, Nororiental y también de la Sierra Negra, provocando deslaves, daños a viviendas y cortes de caminos. Autoridades estatales activaron planes de emergencia y desplegaron apoyos para las comunidades afectadas, mientras que Protección Civil mantuvo monitoreo permanente por riesgos adicionales y que, las principales zonas afectadas, la Sierra Norte y Nororiental, con estos deslaves que dejaron pérdidas humanas independientemente de las pérdidas económicas. Y por supuesto de estas imágenes donde usted se enteró en A Tiempo Noticias, sí, en el mismo momento en que dábamos a conocer el tema del desbordamiento de los ríos, el gobernador del estado minutos después informaba que vía aérea estaba llegando a la zona. Y aquí queremos también recordar algo muy importante que habla del buen corazón de los poblanos y de usted, el auditorio de A Tiempo. Esta estación, la Tropical Caliente, de la mano de nuestro presidente Julián Ventosa, se encargó de colectar algunos víveres, alimentos, sábanas, ropa, que tuvimos el privilegio de poder llevar a mucha gente allá a Huauchinango. A través de un baile con causa, que fue donde se fungió como centro de acopio para recolectar todos los víveres que usted nos hizo favor de donar y que posteriormente, y como bien comentas, Luis Gabriel, tuvimos la fortuna de ir a entregar personalmente. Y que ahí nos enteramos, ¿no?, que de pronto la ayuda sigue llegando para los que están en el círculo principal, pero en las orillas mucha gente se quedó esperando incluso el censo para poder recibir apoyo económico o incluso la ayuda. Tuvimos el caso, Marta, recordarás, de esta persona que nos encontramos en Huauchinango, un padre de familia que con sus propias manos y ayuda de vecinos empezaron a reconstruir el mismo camino. Así es, sí, situaciones, imágenes muy lamentables las que vivimos durante el mes de octubre, justamente con esta situación. El 1 de octubre de este mismo año, autoridades confirmaron el hallazgo de un feto de aproximadamente 25 semanas de gestación en los baños del campus central de la UPAEP en la ciudad de Puebla. La Fiscalía General del Estado inició en ese momento esta investigación para esclarecer los hechos, mientras que la universidad activó sus protocolos de seguridad y colaboración con autoridades. El caso generó conmoción social y abrió nuevamente el debate sobre salud
prevención y responsabilidad institucional, pero también el hecho de que haya ocurrido en una universidad privada que tiene un perfil netamente conservador desde su fundación, bueno, pues también esto desató en redes sociales otros rumores y otros temas como el que no habrían ocurrido los hechos como se dijo inicialmente. Así es, parte de lo que transcurrió al interior de la UPAEP. Y bueno, pues de esta manera vámonos con más información, porque también durante octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de la Ley de Movilidad de Puebla, que establece como obligatorio que todos los conductores cuenten con un seguro de responsabilidad civil para poder circular. Esta resolución confirmó la validez de la norma y respaldó su aplicación como una medida de protección a terceros y sobre todo de fortalecimiento de la seguridad vial en el estado con esta ley de movilidad. Bueno, en octubre también el estado de Tabasco captó la atención nacional tras la detención de un adolescente cuya identidad fue protegida y referido como Derek, ¿se acuerda de este caso? Acusado de participar en actividades de sicariato para un grupo delictivo. El menor fue detenido junto con otros presuntos cómplices durante un operativo de seguridad y se le vinculó a otros delitos graves, entre ellos secuestro, extorsión y al menos un homicidio doloso. Parte justamente de lo que abrió el debate en el sentido de que muchos niños han dejado de estudiar porque en casa tienen carencias muy importantes. Y mientras el papá se esfuerza para poder ganar al mes entre 7,000 y 8,000 pesos, estos niños que actúan, como se llama comúnmente halconcitos, actúan y pueden obtener hasta 20,000 o más pesos mensuales por ser aquellos soplones de la delincuencia organizada. Hablando un poco más nuevamente de la importancia de poder llevar a estas comunidades, primero, escuelas, deporte, recursos para que no se vean obligados a prestar servicios con la delincuencia organizada. Así es, y bueno, pues este mismo mes organismos internacionales, entre ellos el Programa Mundial de Alimentos, emitieron un llamado urgente para permitir la entrada de ayuda humanitaria, esto a la Franja de Gaza, ante una crisis de hambruna que afecta a la población civil. Las organizaciones advirtieron un deterioro severo en el acceso a alimentos, agua y servicios básicos y pidieron a la comunidad internacional facilitar los corredores humanitarios de manera inmediata ante un problema político y social que enfrenta esa parte del mundo y en el que pues las personas literalmente están muriendo por hambruna. Fíjese, Israel, por ejemplo, en esa ocasión incluso detuvo a los activistas que iban a bordo de un buque que llevaba alimentos. Recordamos que Greta Thunberg, esta niña joven, ya una adolescente hoy activista, fue detenida por varios días, a la que se les acusó de llevar propaganda política, cosa que jamás fue comprobada. Había mexicanos justamente en este buque que también fueron detenidos y todos ellos narraban la forma criminal en la que Israel estaba deteniendo en sus aguas todo este tipo de ayuda con gente que estaba con una enorme fila esperando, ya deje usted comer, esperaban una botella con agua, en algo que conmovió y que a pesar de la intervención de la ONU y que a pesar de la intervención de Estados Unidos, pasaron por lo menos 2 semanas para que este apoyo en concreto pudiera llegar a los más necesitados. Así es, bueno, pues esto parte de lo más emblemático que ocurrió durante el mes de octubre de 2025. Estas son las notas más importantes de octubre. 1 de octubre, un feto en instalaciones del UPAEP. Autoridades de Puebla confirmaron este hecho e informaron que el feto tenía 25 semanas. Fue encontrado en baños del campus central. 6 de octubre, Ley de Movilidad de Puebla. Esta ley establece que todos los conductores obligatoriamente tengan un seguro de responsabilidad civil para así circular. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Se creó con el propósito de concientizar y mejorar la comprensión de los problemas mentales de todo el mundo. Este mismo día, Puebla pasó por una de las lluvias más graves del año. Esto afectó a 38 municipios y 68 comunidades de la Sierra Norte, Nororiental y Sierra Negra. Deslaves, daños y muchas pérdidas. 16 de octubre, Día del Pan. Este día se creó principalmente para conocer el valor, importancia y la gran tradición de todo el mundo al comer pan. Este fue el resumen de octubre. Te informó para Tiempo Noticias, Susana Martínez. Auditorio de A Tiempo Noticias, vámonos a una pausa y regresamos ya al último bimestre de este 2025.
Noviembre fue un mes muy intenso. En noviembre de 2025, en pleno corazón de la Angelópolis, a unos pasos de la Estrella de Puebla, un supuesto restaurante-bar generó sospechas por un presunto servicio especial, una exclusiva de A Tiempo Noticias. El caso abrió cuestionamientos sobre lo que realmente operaba detrás de este lugar, Santa Fe Horno y Grill, luego de reportes ciudadanos y revisiones de autoridades que pusieron el foco en la zona comercial de mayor plusvalía de la capital poblana, enfrente de una atracción para niños. Durante este mes también el Aeropuerto Internacional de Puebla Hermanos Cerdán anunció un nuevo vuelo directo a Guadalajara, operado por Volaris, esto con el objetivo de reforzar la conectividad aérea del estado. Autoridades destacaron que la ruta va a fortalecer el intercambio turístico y de negocios y sobre todo consolidar a nuestro estado como un punto estratégico de conexión regional. Mientras que el diputado Jaime Aureoles propuso en el Congreso poblano elevar a 15 años de prisión la sanción por el delito de extorsión cometida mediante los llamados montachoques. Esta iniciativa fue presentada durante la sesión ordinaria y nuevamente abrió el debate legislativo sobre el endurecimiento de penas ante el incremento de este tipo de delitos que se cometen a través de quienes revisan que el vehículo que va adelante no tenga seguro, y esas son las víctimas favoritas de estos delincuentes. A mediados de noviembre, el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, fue asesinado durante el Festival de la Vela. El edil había denunciado previamente amenazas del crimen organizado y se convirtió en víctima de la violencia que él mismo señalaba. Días después, autoridades informaron la detención de un presunto autor intelectual vinculado a la delincuencia organizada en uno de los hechos que más conmocionó a México, el asesinato de este alcalde sin abanderamiento político, un alcalde independiente, y que, bueno, pues más llamó la atención que previo a su muerte le había pedido el apoyo del gobierno federal ante las amenazas. Y que esto comenzó como un viernes o como un noviembre negro para el gobierno de la República, porque sin duda esto también puso en jaque el tema de la seguridad que ofrecía el gobierno de la República. Pero a partir de esto se vino para el día 15, recordará usted, las protestas masivas de la generación Z en ciudades del país. Miles de personas salieron a las calles para exigir justicia, denunciar corrupción e inseguridad. En la Ciudad de México, la movilización concluyó en disturbios en el Zócalo, enfrentamientos con la policía, personas heridas y detenidas. La presidenta Claudia Sheinbaum diría en su momento que esta movilización habría estado auspiciada por los conservadores, así como ellos los llaman, pero que era otro hecho que marcaba este noviembre negro para el gobierno de la República. Así es, en el ámbito internacional, el ciclón Didwa provocó inundaciones extremas en Sri Lanka, dejando cientos de muertos y miles de personas desplazadas. De acuerdo con reportes oficiales, estas lluvias arrasaron comunidades enteras y se consideró una de las peores catástrofes naturales registradas en décadas en ese país. En noviembre estábamos celebrando por algunos días que Fátima Bosch se habría convertido en la representante de México que ganó la 4ª corona de Miss Universo en la edición 2025 celebrada en la India, pero tiempo después vino la fuerte polémica con los rumores de que este premio habría sido comprado por relaciones que el padre de la concursante tendría con funcionarios de Petróleos Mexicanos, dueños de este certamen, lo cual hasta el momento ha derivado en investigaciones que no han avanzado, pero que han dejado justamente como botón de muestra la confiabilidad de este tipo de eventos. Así es, autoridades de Hong Kong confirmaron también la muerte de más de 150 personas tras un incendio devastador en un complejo residencial de Tai Po, ocurrido en plena etapa de renovación del inmueble. Las imágenes en redes sociales fueron realmente impactantes y equipos de emergencia continuaron con labores de búsqueda y rescate mientras se investigaron las fallas estructurales y el uso de materiales inflamables. Y otra exclusiva de A Tiempo Noticias que le dio la vuelta a Cuba, a México, a una buena parte también de República Dominicana, es que en Puebla el caso Lacoste estremeció la opinión pública luego de que autoridades confirmaran que 7 personas murieron por intoxicación con monóxido de carbono en este bar y que de acuerdo con las primeras investigaciones esto habría sido por un grupo armado que irrumpió en la madrugada de ese que fue un lunes la madrugada del lunes, en donde bueno pues 9 personas logran afortunadamente salir con vida, mientras la zona quedó asegurada para continuar con las investigaciones. Entre las personas fallecidas, una chica de origen cubano, Elianis, que bueno pues sus
usted fue testigo aquí a través de este espacio informativo, a Tiempo Noticias, la odisea que tuvieron que atravesar los padres, ambos padres de esta chica, para poder llegar a México a través de visas humanitarias, poder incinerar el cuerpo, un caso inédito también con el permiso de la Fiscalía, y posteriormente pues incinerar el cadáver. Mire usted, también en noviembre un megaproyecto federal en la Ciudad de México, Morelos y Puebla dejó 15 cateos y 15 detenidos, entre ellos el peligrosísimo Carnal y el Pelayo, integrantes de una célula ligada a homicidios y narcomenudeo. Las autoridades aseguraron armas, drogas, autos de lujo y 14 inmuebles valuados en 97 millones de pesos, según lo dado a conocer en reportes oficiales. Y finalmente, en noviembre, un choque en la vía Tlaxcayotl que dejó 3 jóvenes fallecidos, presuntamente por arrancones entre varios vehículos. Autoridades confirmaron el deceso y reiteraron el llamado a evitar conductas de riesgo al volante mientras se realizaban peritajes para deslindar las responsabilidades. Así terminamos el mes de noviembre. Le invitamos a ver lo siguiente. Estas son las notas más importantes de noviembre. 1 de noviembre. Fue asesinado Carlos Manso, alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, durante el Festival de la Vela. El edil había denunciado amenazas del crimen organizado. 15 de noviembre. Se registraron protestas masivas de la Generación Z en distintas ciudades del país. En la Ciudad de México, la movilización terminó con disturbios, personas heridas y detenidas en el Zócalo. 20 de noviembre. Se confirmó que Fátima Bosch ganó la 4ª corona de Miss Universo para México en la edición 2025 celebrada en Tailandia. Un triunfo celebrado especialmente en Tabasco. 22 de noviembre. Un choque en la vía Tlaxcayotl dejó 3 jóvenes fallecidos, presuntamente por arrancones entre vehículos. 25 de noviembre. Se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha destinada a visibilizar y denunciar la violencia que enfrentan mujeres y niñas en todo el mundo. 29 de noviembre. Un incendio en un complejo residencial de Hong Kong dejó más de 150 personas muertas. Estas fueron las notas más importantes de noviembre. Te informó, para Tiempo Noticias, Carmen Juárez. Y justamente el mes que ya se nos ha ido, diciembre del 2025, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, inaugura el nuevo Hospital Carmen Cerdán Alatriste, el antiguo San Alejandro, que pues nada más pasaron 99 meses para que volviera a funcionar después de los daños que sufrió en el sismo del 2017. Esta obra que fue concluida tras permanecer abandonada durante años y donde se fue aplazando una y otra vez su reinauguración, pues finalmente el Consejo Directivo del IMSS decide en esta ceremonia, donde hubo la presencia de 13 gobernadores, nombrarlo Carmen Cerdán Alatriste, esta heroína poblana. Así es, también durante diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump en Washington, esto en el marco de actividades relacionadas con el Mundial para 2026, y la reunión fue considerada clave para la relación bilateral y para futuras negociaciones comerciales, en particular en torno al TEMEC, en un ámbito en el que pues nunca se habían visto a la cara, nunca se habían visto de manera presencial, de manera física, tanto la presidenta de México como el de Estados Unidos, y este es justo el encuentro en el que intercambian palabras, se saludan, se conocen y viene este tema comercial. Y no hace muchos días Europa empezó a dar la noticia de el virus de la influenza H3N2 a nivel mundial, y entonces lo decíamos allá en Europa, cuando de pronto, ¡zas!, México confirmó el primer caso. Fue un aumento significativo en el número de hospitalizaciones, y autoridades sanitarias de países como Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Canadá emitieron esta alerta, y aunque reforzaron campañas de vacunación, llegó a América Latina, México con el primer caso, y que todavía hasta este momento, bueno, pues continuamos con las medidas propias de una influenza, que las personas que han estado enfermas de esto han reaccionado bien al tratamiento después de la vacunación, y volvimos nuevamente a este uso necesario del cubrebocas. Así es, en el mundo del espectáculo, el actor Eduardo Manzano, recordado por su trayectoria en Los Polivoces, falleció a los 87 años de edad. Luego de permanecer hospitalizado, bueno, pues su muerte provocó homenajes en el medio artístico mexicano, donde fue reconocido como una figura clave del humor televisivo. También en Puebla, algo que ha marcado también importante, el tema de los accidentes. Un nuevo accidente vial en la vía Tlaxcayotl le costó la vida a 2 jóvenes. De acuerdo con los primeros reportes, el percance fue provocado por un automóvil que circulaba a exceso de velocidad, y entonces se vinieron en cascada las propuestas para poder
a partir de este mes ya de enero del 2026, sancionar a aquellos vehículos con placas foráneas que cometan accidentes. Así es, nos comentaba Silvia Tanús, la secretaria de Movilidad, con fotomultas retroactivas dependiendo el número de las mismas que tengan y que aplican a partir ya de este mes, enero de 2026. Mientras tanto, también en diciembre, la Fiscalía de Puebla confirmó que se autorizó la incineración del cuerpo de Lianis, esta joven cubana que falleció tras el incendio del bar La Cos. La familia informó que acudiría al domicilio para recoger sus pertenencias y posteriormente definir el traslado de las cenizas a Cuba en un contexto que, bueno, pues ustedes conocen bien, una exclusiva de A Tiempo Noticias, en donde, bueno, pues lamentablemente los padres se regresan a Cuba sin las cenizas de su hija por todo el proceso burocrático que tienen que atravesar. 5 filtros, 4 en México, 1 en Cuba, para poder sacar de México las cenizas y posteriormente puedan entrar a Cuba. Una historia que también pues conmocionó a la sociedad por todo lo que albergaba la historia de esta chica. Y también lo que nos dejó diciembre fue estas negociaciones del salario mínimo en la CONASAMI, ya con miras a este incremento que empieza a partir de hoy, 1 de enero del 2026, ya incrementa el salario mínimo. Y la pregunta es siempre si esto es suficiente para los incrementos, la inflación en la canasta básica, en otros productos y servicios. Ya verá usted que, como siempre pasa, enero, la cuesta de enero va a estar complicada y veremos si este ingreso mensual de 13,400 pesos es suficiente para poder amainar la pobreza que todavía existe en muchas familias mexicanas. Así es, y en materia de seguridad, el gobierno federal le solicitó a la Fiscalía General de la República aclarar el caso de un presunto coche bomba, esto en Coahuayana, Michoacán, así como otros hechos de violencia registrados en la región, sobre todo en esa parte del país, Michoacán, que es zona caliente, después de lo de Carlos Manso en Uruapan, pues ahora con este carro bomba, donde decían pues no es un acto de terrorismo, se va a investigar y parece ser en este momento yo creo que la zona más caliente de toda la República Mexicana. Aunque en un inicio hay que decir pues que la fiscal general de la República recién nombrada se estrena declarando que había sido un acto de terrorismo, lo cual llevó a la presidenta de la República a pedir una explicación y fundamentos para llamarle de esta forma, a pesar de que ya teníamos encima el famoso Plan Michoacán que está operando Omar García Harfuch. Le invitamos a ver lo siguiente. Estas son las notas más importantes de diciembre. 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA. Esta fecha la estableció la OMS en 1988, con el propósito de crear conciencia global. 4 de diciembre, fallece el actor Eduardo Manzano, reconocido por su gran trayectoria en Polivoces y Familia de 10. Su hijo Lalo Manzano confirmó su fallecimiento. 5 de diciembre, la Fiscalía de Puebla afirmó la autorización de la incineración del cuerpo de Lianis, joven que lamentablemente falleció debido al hallazgo de La Cos. Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 10 de diciembre, se registró un aparatoso accidente en Puebla sobre la vía Trixcayot. Lamentablemente, hubo un saldo de una joven de 25 años y 9 personas lesionadas, debido a un automóvil que iba a exceso de velocidad. 13 de diciembre, se reporta avance de influenza H3N2. A nivel mundial, hubo aumento de hospitalizaciones. Se hizo un llamado para ajustar planes de preparación y servicios de salud. Este fue el resumen de diciembre. Te informó para Tiempo Noticias, Susana Martínez. Y auditorio, vamos a una breve pausa, no se despegue porque regresando tenemos información importante del 2025 en materia deportiva.
Y vamos a la información deportiva. ¿Qué dejó el 2025? Entre otras cosas, a un bicampeón que se llama Toluca. Estas son las notas deportivas más importantes de julio a diciembre. El 3 de julio de 2025, el futbolista de Liverpool, Diogo Jota, murió en un trágico accidente de tráfico en España, a la edad de 28 años. En el accidente también falleció su hermano Andrés Silva, de 25 años. El suceso ocurrió en la autovía A52, cerca del municipio de Cerdanilla, en la provincia de Zamora, España. Diogo Jota se dirigía de Portugal a Santander para tomar un ferry de regreso a Inglaterra, siguiendo recomendaciones médicas de no volar tras una cirugía menor de pulmón. 13 de julio, la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. El Chelsea se coronó campeón tras vencer al Paris Saint-Germain con un marcador de 3-0. El partido se llevó a cabo en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, Estados Unidos. Los goles del Chelsea fueron anotados por Cole Palmer, quien marcó un doblete, y Joao Pedro. 27 de julio, la final de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025 se disputó en el Jakob Park de Suiza. Inglaterra se proclamó campeona tras derrotar a España en la tanda de penaltis. El partido terminó 1-1 después de la prórroga, y las inglesas ganaron la tanda de penaltis por 3-1, para conseguir su segundo título consecutivo de la Eurocopa. Para España, campeona del mundo, fue su primera final en este torneo. 22 de septiembre, Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025. El delantero francés del Paris Saint-Germain fue galardonado con el prestigioso premio tras una temporada histórica en la que fue una figura clave para que su equipo ganara la Ligue 1, la Copa de Francia y su primera Liga de Campeones de la UEFA. Además del Balón de Oro, también fue nombrado Jugador del Año de la Ligue 1 y de la Liga de Campeones de la UEFA. También recibió el premio de Best de la FIFA y el premio al mejor jugador del mundo de los Globe Soccer Awards de 2025. 1 de noviembre, la Serie Mundial de 2025 concluyó con la victoria de Los Ángeles Dodgers sobre Toronto Blue Jays, el decisivo juego 7, con un marcador final de 5-4 a favor de los Dodgers en 11 entradas, asegurando su bicampeonato. 29 de noviembre, la final de la Copa Libertadores. El Flamengo se consagró campeón al vencer al Palmeiras por 1-0 en la única final celebrada en el Estadio Monumental de Lima, Perú. El partido se jugó en el Estadio Monumental de Lima, un recinto con gran capacidad que ya había albergado la final de 2019, también ganada por el Flamengo. El único gol del encuentro fue anotado por Danilo, lo que le dio al Flamengo su cuarto título en la historia de la competición. Con esta victoria, Brasil igualó a Argentina en la cima de palmares históricos de la Copa Libertadores, con 25 títulos para cada país. 5 de diciembre, el sorteo de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 se realizó en Washington, D.C. Este es el primer mundial con 48 equipos, distribuidos en 12 grupos de 4 selecciones cada uno. En el momento del sorteo, se conocían 42 de los 48 participantes. Los 6 restantes se definirán mediante torneos de repechaje en marzo de 2026. 6 de diciembre, la final de la MLS Cup 2025 se disputó entre el Inter de Miami, que se coronó campeón al vencer 3-1 al Vancouver en el Chase Stadium de Florida. El Inter de Miami, liderado por Lionel Messi, consiguió el primer título de la MLS Cup en la historia de la franquicia en su 6ª temporada de la liga. 13 de diciembre, el mundo de la lucha libre profesional dice adiós a una leyenda. En Washington, D.C., John Cena subió al ring por última vez. A sus casi 50 años y con una carrera de más de 2 décadas, Cena se retiró oficialmente tras su combate contra Gunther. Con 16 títulos mundiales a su nombre y un impacto cultural innegable, Cena ha decidido dejar los rings. Su gira de despedida a lo largo de 2025 concluyó con este emotivo adiós, marcando el final de una era para la WWE y sus millones de fanáticos. 14 de diciembre, la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres del torneo Apertura 2025, con Toluca coronándose bicampeón tras una dramática tanda de penales. Con esta victoria, el Toluca se aseguró de su 12º título de la Liga MX. La definición desde los 11 pasos fue la más larga de la historia de la Liga MX, con 24 disparos ejecutados. Este fue el resumen deportivo, informó Irving Morales. Y bueno, pues de esta manera concluimos el 2025 con este anuario especial preparado para todos y cada uno de ustedes. De enero a diciembre de 2025, todo el acontecer. Marzo fue un mes muy especial para nosotros porque arrancó este proyecto A Tiempo Noticias. Luis Gabriel Velázquez, deseando que este año 2026 lo arranques de la mejor manera. Digo, suerte pues no la necesitas, tienes todo el éxito del mundo, por supuesto, en compañía de todo el equipo que hace posible la transmisión
emisión de este espacio informativo, deseándoles a todos y a cada uno de ellos también que arranquen su 2026 de la mejor manera, y por supuesto a usted agradecerle el favor de su atención todos los días por informarse con nosotros. Y bueno, feliz año nuevo, Martita, mucho éxito, que sigan tus éxitos profesionales, eres una gran compañera y una gran amiga, y esto es para mucho tiempo, vamos para largo. Este año vienen cosas muy padres, nos vamos a cambiar de casa, ya le estaremos contando también de esto, pero principalmente deseamos que en su casa haya mucha salud, que haya mucha unión, y lo diremos siempre, cuide mucho a nuestros niños y a nuestras niñas consentidos de A Tiempo Noticias que han formado parte de este gran equipo. Así es, felices fiestas, bueno, en este caso ya feliz año nuevo, los vemos próximamente, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, feliz 2026.